Bueno, el pastor nació en Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires. Nació un 24 de septiembre en ese lugar, de 1950. Su juventud fue desde niño, estuvo trabajando, fue al colegio, fue en la escuela 50 de acá del barrio, y a los 9 años por ahí su mamá lo empezó a mandar a hacer alguna tareita de trabajo, a juntar paja de escobas, y después a los 13 años ya comenzó con el pulido. Nosotros nos conocimos a los 20 años, 21 casi, y en una cancha de fútbol. Yo fui con mis amigas y él estaba jugando a la pelota, y miré y dije, me dijeron que eligiera un número, entonces yo elegí el número 4, y era él, era mi sorpresa. Ya estábamos de novio hacía 4 meses, y yo conocí a Dios, pero más o menos. Pero siempre igual le hablaba acerca de Dios, y él tenía conflictos con su papá, que no se hablaba, entonces yo lo invité para que vaya a la iglesia y le hablaba siempre de Dios. Y bueno, tuvimos un desafío, me dijo, vamos, si me gusta sigo yendo, y si no, no vas más vos tampoco. Así que bueno, yo decidí que sí, que ir. Los papás, cuando se enteraron que fue a la iglesia y la iglesia evangélica, lo tomaron a mal, porque ellos eran católicos y no entendieron. De Ujier, como todo, de Ujier, cuidaba autos, hacía asado para los pastores, de todo lo que le venía para servicio lo hacía. Yo creo que nunca sentís que estás preparado, al menos el caso de Miguel, él no se sentía preparado, él tenía carga para que la gente conociera del amor de Dios y hablarles a todo el que veía necesidad, ¿no? Donde estaba la necesidad, él le hablaba. Así que cuando tuviéramos un grupo grande ya nos llamaron, y bueno, los pastores dijeron, vos estás pastoreando, y él decía, bueno, yo solamente estoy haciendo lo que sé hacer. La primera iglesia fue en Lavallol, que es donde lo ungieron de pastor en el 1985, ahí en el 1985, esa fue su primera iglesia en Lavallol, acá en el barrio San Carlos, en la calle Lavallol, y donde tendríamos más o menos 100 personas, 110, que empezó con un grupo de hogar. Y ese año ahí lo ungieron de pastor. A través de la campaña Anacondia se multiplicó, y los pastores de comunidad cristiana, el pastor Antonio Vigilante, vio la necesidad que tenía que haber un pastor en este lugar. El primer lugar que nos cambiamos fue porque la iglesia fue creciendo a través de la campaña Anacondia. Era un saloncito que entraban 140, 150 más o menos en Lavallol, como mucho. Entonces vimos la necesidad y había que cambiarse, y nos cambiamos a Edison, que era un galpón donde guardaban vinos y cosas así, era un lugar como depósito, y ahí nos cambiamos por eso. Nos cambiamos con esa cantidad de gente, con 100 y algo, y después empezó a crecer ya paulatinamente. Algunos se quedaron, empiezan a quedarse, otros siguen y así. Fue ahí en Edison, en el año 2000, 2001, cuando era la crisis. Miguel recibió una palabra de Dios que tenía que salir a la ruta. Teniendo ya el lugar propio, ya éramos como 200 moneditas, y bueno, teníamos el gran desafío ese, y nosotros creímos y apoyamos a la visión de Miguel. Cuando nos mudamos a Ruta 3 y Cristianía, ahí comenzó la iglesia a crecer. Y comenzó a crecer, y hasta que después nos vinimos a este lugar. Nosotros evangelizábamos cuando teníamos célula, como hacemos actualmente. Íbamos a los hogares de niños y a los asilos de ancianos, hacíamos por las plazas, pasaba película Miguel en la plaza de Barrio Central, y
comenzamos así, entonces siempre hubo evangelismo, aún en los grupos de hogar, como cuando ya tuvimos la iglesia. La cuarta mudanza fue en el 2006, un 24 de septiembre, en el cumpleaños del pastor Miguel. Esa fue la primera reunión acá en este lugar, en Juan Manuel de Rosas, 7840. Bueno, cuando vinimos acá, que se presentó este lugar, el dueño de este lugar, del boliche, era un señor que se llamaba Magrazzi, y lo buscó a Miguel y vinimos a ver el lugar para comprarlo. Cuando nos dijeron que la plata que salía, dijimos que no, pero vino una profeta, Sharon Schellinger, y ella pidió que hiciéramos una santa cena en este lugar, así que vinimos con algunos líderes. Estaba todo oscuro, había botella de todas las bebidas, vaso tirado, sillas, y pudimos hacer la primer santa cena en el lugar. Y acá comenzó todo. Siempre tuvimos la misma visión, pero Dios, como todas las cosas van cambiando, empezamos con lo de la familia, restauración, aunque ese es el llamado primitivo, pero hace unos años Dios le habló a Miguel de Marcos 3:14, de que juntó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces tenemos mucha carga por eso, para que todo el mundo pueda oír la palabra de Dios. En el 90 y no sé si fue en el 92, por ahí 93, Miguel sentía carga de querer evangelizar, hablarle más a la gente, porque nosotros aprendimos a hablar a uno, en el almacén, en el trabajo, y entonces él fue a Misión 2000 y ahí empezó. Desde ahí le pusimos Centro Familiar Cristiano porque siempre soñamos y pensamos en la familia. Entonces Dios nos llamó para ir a buscar familias, a las familias perdidas. Si bien dice la palabra que no se pierda ninguno, pero por eso le pusimos específicamente Centro Familiar Cristiano, para que todo el que venga a la iglesia no esté de más, sino que sea bienvenido.